Los intereses del pueblo, los intereses de la gente, y después también están los grandes grupos económicos que tienen intereses ciertamente distintos. Vamos al informe y ya volvemos aquí en 678. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Los grandes grupos económicos versus los intereses de la gente. La pregunta clave. ¿Por qué estos grupos apoyan a Macri? Que tras la buena elección que significó la ajustada derrota de Macri, los mercados subieran como subieron, solo confirma que este es el candidato de las megacorporaciones. Una euforia en los mercados porque se considera que Mauricio Macri tenga una chance para ser presidente y va a ser algo positivo. Mercados eufóricos. El mundo económico pareció celebrar la llegada del balotaje. Se notó mucho en todo lo que tiene que ver con acciones, bonos y también las acciones argentinas en el exterior, subir acciones hasta un 17%, en especial todo lo que es bancos. El poder económico concentrado, el sistema financiero, hoy votó a favor de Macri. Cuando hablamos de mercado, hablamos de banqueros y empresarios que tienen patrimonios muy importantes, o sea, que representan a parte del poder económico y el poder económico concentrado. El lunes 26 va a haber una fiesta en la Argentina. Va a haber un cambio de estado de ánimo, va a haber un cambio en los mercados. ¿Los mercados apuestan a vos? Los mercados apuestan a un cambio, claramente. Pero a vos, el cambio sos vos. Claro, digo, no, ni Scioli ni Massa, está claro. Exactamente. Los grandes bancos, los grandes financistas aquí y en el exterior están seguros que Macri les puede garantizar mejor sus negocios. Lo que dijo Mauricio Macri en el foro de IDEA, ¿no? Del foro de los grandes empresarios de la Argentina. El año que viene el que organice el comité de IDEA es un privilegiado porque acá van a estar todo mi gabinete para trabajar y acordar con ustedes las políticas. El gobierno lo que dice es que vos vas a ser un presidente débil frente a las corporaciones, frente a los fondos buitre, frente a los grupos económicos, frente a Clarín, frente a Techín, que te vas a dejar doblegar por los grupos más poderosos de Argentina e internacionales. Vamos a ver, vamos a ver. Pero contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Todo mi gabinete para trabajar y acordar con ustedes las políticas. No van a tener que sufrir. Vos no tenés que ir a acordar con un sector, tenés que representar los intereses de una mayoría. El festejo de Wall Street, porque estaban adelantando el nuevo gobierno de Mauricio Macri. Yo realmente, si fuera el votante, cuando voy a poner el voto, solamente viendo eso, solamente viendo el festejo de los financistas, realmente me daría mucho miedo. De verdad me daría mucho miedo, porque por más que haya chicos que no saben lo que ha sido los 90, pensar que hay todo un conglomerado de patrieros financieros que están esperando esto, realmente me parece que es un mensaje de peligro. El sector económico, social que apoya a Macri está convencido que el salario en Argentina está muy alto en dólares y que lo tienen que bajar. Críticas de Paolo Roca a la política industrial oficial. Cuestionó tanto la política industrial y como la pérdida de competitividad de la Argentina frente a Brasil o México, los principales rivales, sobre todo en el terreno de la inversión automotriz. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de $24 por hora, contra $12 en México y $9 en Brasil. Cuando uno tiene empleados a su cargo, ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos en su trabajo? Falta agregar que hay que pagarlo poco. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más, en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Falta agregar que hay que pagarlo poco. El sector económico, social que apoya a Macri está convencido que el salario en Argentina está muy alto en dólares y que lo tienen que bajar. Y eso se puede bajar por diversas vías, pero fundamentalmente la llave maestra que la aprendieron en los 90 con Cavallo es con la desocupación. De eso se trata. O gobierna el Estado, gobierna la política, creemos en esto, o como plantean ellos, dejan todo librado al mercado con las consecuencias
de lo que ya pasó. Y lo que pasó es el pasado y no volvamos a esos cambios hacia atrás. Sigamos hacia adelante en esta agenda. Los grandes grupos económicos versus los intereses de la gente. La pregunta clave. ¿Por qué estos grupos apoyan a Macri? Scioli contra Macri, con dos proyectos distintos, con dos visiones del país distintas. Uno es el poder concentrado versus los intereses del pueblo, uno de inclusión, el otro de exclusión, uno que defiende el desarrollo nacional versus la apertura indiscriminada del mercado. Propuestas del Frente Cambiemos vinculadas con el ajuste fiscal. El verdadero remedio, que ni empezó, es un ajuste. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Esta locura por el despilfarro que les agarró en los últimos 2 o 3 años. Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Que hay que eliminar el derroche en el gasto público. Apertura indiscriminada de mercados. Acuerdo con los fondos buitre, digamos, y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ajuste fiscal y devaluación de la moneda. ¿Cómo es el tipo de cambio al cual aspiramos? Un tipo de cambio normal y flotante. Digamos, ¿cuánto va a valer? Lo que el mercado diga. ¿Cuánto va a valer? Lo que el mercado diga. Todo eso tiene un impacto negativo sobre la industria argentina, sobre la industria nacional. En el momento en que vos tenés que avanzar hacia el desarrollo y apostar a la industria y profundizar la industrialización y generar políticas para complementar lo que venís haciendo, estimulando la demanda, desde ese lado, todas estas propuestas que hacen desde ese sector van en contra de la industria nacional. ¿Y las importaciones? ¿Se abren las importaciones en la Argentina? Hay que reabrir, por supuesto. Nosotros dijimos que hay que terminar con el cepo. Ariel Aguilar, de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero. ¿Qué reflexión le provoca este comentario? Realmente nos genera muchísima preocupación. A mí no me asombra esto que dice Rodríguez Larreta. Lo que me preocupa es que nuestra sociedad, que nuestros trabajadores y quizás hasta algunos empresarios hayan elegido un proyecto de esta naturaleza. Yo tengo 43 años. Cuando empecé, casi que nos fundimos con mi padre y nos fundimos también por políticas de Estado que fueron directo a destruir la industria nacional, a abrir la economía. Masiva protesta de la industria del calzado argentino en contra del ingreso del calzado brasileño. La realidad es que hace 10 años había 3.000 fabricantes de calzado, hoy son 400, los 400 están en cesación de pago, de 240 curtiembres que tenía nuestra asociación, hoy existen 46. Queremos la dignidad del ser humano, que es la del trabajo y la del consumo, cosas que nos han quitado. No tenemos trabajo, nos quedamos todos sin trabajo. Cuando terminó la protesta, muchos trataron de llevarse un par de zapatos que no puedan comprar. No hay compañeros, ¿qué la? Sí, ¿dónde está? ¿A dónde? Ah, no, son iguales. ¿Son iguales? Tanta falta, chicos, los hacen. Allá los tengo, allá, mira. Lo que está en juego son dos proyectos, pero muy claramente y como nunca están en juego dos proyectos de país. Todas las medidas que han hecho que hoy en la Argentina tengamos 760.000 pymes, 220.000 de ellas creadas en estos últimos años, no tuvieron que ver solo con el esfuerzo empresario individual, que sí lo estuvo, sino con una política de Estado que hizo que creciéramos cantidad de empresas argentinas. Y dentro de esas medidas está la administración del comercio exterior como política de Estado. La historia reciente es clarísima. Los economistas hoy referenciales de Macri, incluyendo al 2 veces ministro de Economía Cavallo, que hoy llama a votar a Macri, el Fondo Monetario y los medios de comunicación dominantes elogiaban sin medias tintas aquellas políticas dictadas desde afuera, que culminaron con el corralito, la represión, el 25% de desempleo y el 53% de pobreza. Son dos modelos de país, ¿o no? Dos visiones absolutamente del país. Dos modelos de país que ya se ha dado en otros lugares. Esta alianza es la vuelta a una política de neoliberalismo que han generado efectos devastadores en Argentina y en el mundo. Es el endeudamiento, es el ajuste. Este es el jugador. Bueno, Este es un jugador clave.
Vos querías hablar de economía, bueno, hoy vas a poder hablar con Alfonso. ¿Vos sos de los que piensan que tenemos que seguir haciendo todo lo que diga el FMI? Yo creo que hay que apuntar a lo mejor para nosotros, que es sin duda acordar con el fondo. La nueva generación de economistas, ¿quién le parece? Bueno, los que tiene Macri alrededor son muy buenos, Melconian. ¿Cómo lo ves esa idea de cancelar la deuda? Me da la impresión que muy claro lo que quieren hacer no tienen. De esto toman nota en el exterior. Entonces yo creo que con el fondo hay que ser vivo, no sacárselo de encima. Muy bueno es Alfonso Pratgay. Tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo, del fondo. La deuda que condiciona y ata de pies y manos a un gobierno, no olvidemos que en función de esas renegociaciones en este país se llegaron a recortar hasta las jubilaciones. Del ajuste, de gastar solo lo que se recauda, pero era necesario recortarle a los jubilados. Los jubilados que van a tener una disminución de sus saberes, este era el camino que permitía el mantenimiento fuerte de la estabilidad. Las consecuencias del ajuste en el Estado, el recorte de gastos, fue apoyado por economistas. Hace 5 meses que nos paga PAMI y la gente no puede aguantar más. Ya estamos cansados. Pobres jubilados, cuando no es la farmacia, cuando no es acá el sanatorio, siempre tenemos perjudicados los pobres jubilados. Esta es la cara del ajuste, la cara visible del ajuste, la verdadera cara del ajuste, de eso se trata. Tenemos que elegir qué política económica queremos, de desarrollo, de producción, o de ajuste, o de achicarnos. Sí. Yo creo que en el momento basta de achicarnos, basta de ajuste. Ahora hay que dar lugar al crecimiento. El vínculo entre pasado, presente y futuro es contundente. Quienes generaron aquello, no por ineptitud, sino por representar los intereses de unos pocos, en detrimento de la inmensa mayoría, son los que quieren volver a gobernar. Tantos son los mismos, que ni siquiera pueden encontrar otras figuras para aunque sea disimularlo. Los grandes grupos económicos versus los intereses de la gente. La pregunta clave. ¿Por qué estos grupos apoyan a Macri? Esta noche, como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. Bueno, se equivocó la paloma, decía una canción de Serrat. Voy a presentar a nuestro segundo invitado de hoy, que es el intendente de Escobar, Ariel Sujartug. Bienvenido, Ariel. Un problema si se confunde el futuro con el pasado, ¿no? Pero bueno, estabas escuchando a la gobernadora electa de Buenos Aires. Sí, sobre todo si el pasado se convierte en futuro también, ¿no? Totalmente. Mucho peor. El retorno de los reprimidos que venimos siempre somos nosotros, pero bueno. ¿Escuchaste el discurso de la presidenta, Ariel? Acabo de venir junto con el intendente Ferraresi de Casa de Gobierno. La verdad que ver tanta energía, conceptualidad, emoción y también generosidad política, a mí particularmente me emociona. Yo soy funcionario del Gobierno Nacional, soy subsecretario de Desarrollo Social, además de ahora ser intendente electo. Y cada vez que uno tiene el honor de ir a Casa de Gobierno y ver que la Casa de Gobierno está llena de militantes, vas llegando, tenés que pedirle a los compañeros permiso para poder llegar y te da una dosis de energía, pero también de claridad conceptual. Y a mí es el punto de inflexión que muestra no solamente la personalidad que tiene Cristina, sino esencialmente cuando hablamos que el candidato es el proyecto y Daniel Scioli es quien expresa a futuro como candidato la continuidad de este proyecto, esta diferencia entre un modelo muy estético que está planteando el PRO, lleno de colores, de globos, de música, y con eso hago más que un elogio, una crítica, pero que cuando le haces las preguntas que apuntan a los contenidos, te encontrás vacío. Y de nuestro lado hay una apelación muy fuerte a la militancia, al territorio, a debatir, pero no solamente en los canales de televisión, que evidentemente cuando ya no les conviene, ¿no? Los debates son buenos, cuando te conviene, cuando no, también es legítimo. Ahora, el debate que nosotros nos tenemos que dar esencialmente es si estamos dispuestos a hacer, como dijo en su momento el expresidente Menem, si yo decía todo lo que iba a hacer nadie me votaba, o con un candidato que con claridad dice qué quiere hacer, con quiénes lo va a hacer, dónde estamos y principalmente hacia dónde vamos, que es lo que se elige en los próximos tiempos,
o, bueno, esta propuesta llena de colores. ¿Qué distrito, Ariel, querido, te ha tocado? ¿De qué historia Escobar? Pero, Jorge, sí. Aparte el tema puede poner en esto de blanco sobre negro que decía la presidenta en cosas concretas. A nosotros que estamos en el primer nivel de gobierno, nosotros en Avellaneda, que somos una ciudad que ha sido industrial, perdimos 70.000 puestos de trabajo. En estos últimos 12 años recuperamos 73.000. Y cuando hablamos de inversión pública, yo tengo un presupuesto de 1.800 millones de pesos. Este año, 2015, la Nación invierte en mi ciudad 2.700 millones de pesos. A veces hablar, ¿qué son 2.700 millones de pesos? Nosotros tenemos 6 hipermercados. 6 hipermercados en un año venden 1.400 millones de pesos. O sea que uno se para, se cruza de brazos así en la puerta, todo lo que venden durante un año los 6 hipermercados es mucho menos de lo que invierte la Nación de nuestro municipio. ¿Cuál es la consecuencia? Porque a veces después decimos cuál es la consecuencia. 1.400 nuevos comercios, 411 nuevas industrias en los últimos 4 años. Generación de puestos de trabajo, esto es lo que decía la presidenta. El tema de la recuperación de derechos y la pérdida de estos derechos hace que lo primero que pierdas es el trabajo. Porque a veces un comerciante abre y dice, soy un fenómeno porque abrí un comercio acá. Pero porque hay consumo es un fenómeno, no porque abre y porque cree que tiene una estrategia de venta. Entonces este tipo de cuestiones de que nosotros podemos poner valor. Mira, hay un cambio que se naturalizó que es extraordinario. Yo tengo 39 jardines de infantes. 7.000 chicos van a los jardines de infantes. De esos chicos, los papás, que los papás son gente joven, 35 o 40 años, 4 de cada 100 fueron a la universidad. 4 de cada 100. Les preguntamos a esos papás, ¿cuántos chicos van a la universidad? Todos. ¿Tá? Es un cambio natural. Claro. Esa es la recuperación de derechos. Ahora, hay que explicarle a esos papás que la consecuencia de que sus hijos vayan a la universidad tiene que ver con un proyecto de país, y tiene que ver con un Estado presente, y tiene que ver con inversión pública, y tiene que ver con que hay 9 universidades del conurbano bonaerense que nos permite recuperar deudas históricas. Y aparte también el tema, el otro día estaba analizando policía local, que fue una gran decisión del gobernador Daniel Scioli cuando los que hablan de seguridad, tanto el PRO como el masismo, en el Senado no lo votaron y no pudo ser ley, el gobernador lo hizo por decreto. Yo tengo 441 policías. De esos, 118 hicieron el plan Fines. O sea, este gobierno les pagó la deuda histórica que tenían, que no habían podido terminar el secundario. Hay más de 40 que eran del programa Argentina Trabaja, cooperativas, y 6 del programa Ellas Haces. O sea que aparte los derechos no son estáticos, son dinámicos. ¿Tá? Porque a partir del derecho, yo el otro día entregué certificados de planes Fines a empleados municipales. Y era una fiesta, pero después para mí era una recuperación de derechos, porque ahora cambiaron de categoría, antes eran operarios, ahora son categoría 11-12 administrativos, y aparte cobran el título secundario. O sea que después de haber adquirido un derecho, que era tener el secundario, empieza a tener otro derecho, que es el cobrar los derechos del que le corresponde al que tiene el título secundario. Entonces tampoco son derechos que son estáticos y se quedaron ahí, son derechos que permanentemente van avanzando. Yo cuando empecé con la Argentina Trabaja tenía 4.900 cooperativistas, hoy tengo 3.100. Hay más de 1.800 que se incorporan al trabajo formal. Entonces esa dinámica de derechos que va teniendo esta Argentina es lo que nosotros nos tenemos que preparar. Yo doy un ejemplo bien simple. Yo, por ejemplo, inauguro una calle de pavimento el sábado. Si el miércoles no puso un barrendero, tengo un problema. Entonces nosotros los que gobernamos permanentemente tenemos más demanda de la sociedad en definición de políticas públicas, pero el camino no les quepa ninguna duda que es este. El otro camino, ya lo conocemos, volver a la década del 90, y en la década del 90 Avellaneda perdió 70.000 puestos de trabajo. Ahora, veíamos el informe esto de los grandes empresarios. ¿Cintia García? Estoy pensando justamente en los intendentes, que además son intendentes de distritos del territorio bonaerense tan clave, ¿no? Y cómo además con Ariel, ya lo hemos hablado en la radio, digo, cómo traccionan justamente, ¿no? Me parece que hoy la palabra clave es territorio. La palabra clave no son medios de comunicación ni grandes set, más allá de, insisto, coincido, por supuesto, estamos en un estudio de televisión, coincidimos en la legitimidad, pero hoy la palabra clave me parece que es el territorio, y ustedes están en el territorio. Como decíamos, a nosotros nos llegan datos de una sociedad que está en la calle, que hay una sociedad movilizada. En este momento me está llegando un mensaje del Bolsón, de Germán, dice, estamos en la calle militando todos los días, hoy a la tarde estábamos poniendo afiches, se acercó un hombre y nos dijo, necesitan 2 manos más, y se bajó del Land Rover y nos acompañó toda la tarde. ¿Ustedes perciben eso desde el territorio, sobre todo de la provincia de Buenos Aires? Yo además quiero decir que el territorio, las bases reaccionaron antes que los dirigentes. Inmediatamente. Exacto. Mientras nosotros nos estamos juntando a ver qué hacemos, los compañeros ya están moviéndose. Acá la oposición tiene la característica de hacer de derrotas triunfos. Lo hizo en Tucumán como el ejemplo más grande, más burdo, y por supuesto eso es fraude.
el mismo sistema electoral. Y hay una compañía mediática de ese derrota-triunfo de la oposición. Como ellos tampoco creían realmente el resultado que salió, entonces decían que en esta elección iba a ser fraudulenta. O sea que cuando los resultados los acompañan o se acercan más a sus expectativas, el sistema electoral es bueno, no hay problema, no son los punteros, nadie se roba las boletas. Cuando no pasa eso, viene con la deslegitimación. Pero esencialmente yo comparto que es territorio, pero también apelar a la responsabilidad ciudadana. Hay momentos en los cuales uno tiene que arriesgar, experimentar. Yo también puede ser. Acá tenemos un intendente experimentado y yo voy a ser ahora soy un intendente electo que comienzo a hacer una nueva etapa. Pero hay momentos claves que tienen que ver con la definición de nuestro futuro. Recién hablan del endeudamiento. Yo quiero ser muy claro en este sentido, porque la toma de deuda, si viene para el capital productivo, como lo plantea Daniel Scioli, seguir generando la industria nacional, bueno, es una posibilidad. Ahora, si esto va a ser agarrar una Argentina prácticamente desendeudada, donde en el 2017 vamos a tener una soberanía económica como no existió en toda la historia moderna de nuestro país, entonces a partir de ahí nos volvemos a un problema muy grande, porque pasamos a un camino que lamentablemente es largo, pero que nos condena al futuro. En ese lugar muy particular, el fin es un derecho. Pero cuando ellos llaman a los planeros, ¿qué les quieren decir con eso? Porque yo justamente hoy ocupo la contracara del beneficio que lleva adelante el intendente, que es trabajar en el gobierno, en la parte de desarrollo social que genera estas políticas públicas. Cuando nosotros damos herramientas para generar microemprendimientos, ellos dicen que damos espejos de colores. Primero se comieron el INADI y toda la historia, ¿no? Porque y los pueblos originarios, todo en una sola frase. Pero después de eso, esta frase tan, digamos, común de uno dar las cañas y no el pescado, ¿qué queremos decir? Nosotros estamos generando políticas de inclusión que después no dependen ni siquiera de los funcionarios que dimos origen a eso, que es como explicaba recién el intendente Ferraresi. Pero ahí nosotros tenemos que hacer una tarea muy importante, que tiene que ver con todos aquellos que tampoco nos votaron. Y que tienen que ver con que probablemente haya momentos que hayan dudado de alguna de nuestras políticas públicas. Pero ahí es el momento de que vean. Cuando dicen vamos a bajar los subsidios o achicar el gasto, así decía achicar el gasto, puede hasta resultar simpático. ¿Querés gastar menos en tu casa? Levante la mano, todos decimos que sí. Ahora, ¿qué significa del Estado Nacional? Lo vemos en la Ciudad de Buenos Aires, que el subte aumentó 5 veces más. Esto significa que el boleto de colectivo para ir de Garín a Belén de Escobar va a valer 5 veces más, o más todavía, porque es más complicado la situación del conurbano que en el Gran Buenos Aires. Cuando ellos dicen vamos a terminar con los subsidios, ¿qué significa? Que los sectores populares, cada vez que quieran prender la luz, van a tener que pensarlo 2 veces. Va a ser y toda media luz como el tango, digamos. A esto están apuntando. Cuando dicen, y del otro lado que dicen, son marxistas pero de Groucho Marx, ¿viste? Porque a los que tienen la retención le dicen, no, te la bajamos. Y a los que están afectados por el impuesto a las ganancias, te dicen, no, no te los cobramos. Y a los demás le dicen, no, a vos te aumentamos el salario. No, eso es mentira. Por eso es importante que en el marco que sea, y si no existe ese marco porque finalmente se niegan, la gente pueda reflexionar sobre esto. Y nosotros como militantes basamos lo que sabemos hacer, porque en ese sentido el Frente para la Victoria, el peronismo, no va a los barrios a ver lo que pasa, nace en los barrios y conoce en su profundidad la dimensión de lo que pasa en el territorio, es apelar a eso que está pasando. Incluso aquellos que votaron alguna de las otras 4 opciones que hubo en las listas. Y aparte que ahora los simpatizantes se convirtieron en militantes. O sea, nosotros ayer hicimos un plenario, nosotros en un plenario juntamos 900, 1000 militantes, ayer había 1500, 500 vecinos nuestros que vinieron a ver qué había que hacer. Y empieza a haber en cada una de las esquinas un debate de estas cuestiones. Yo el otro día estaba en lo que era la Casa de la Cultura, Centro Municipal de Exposiciones, de Arte, y viene una señora que me dice, yo lo voté a Macri, pero espero que usted siga haciendo obras. Le dije, si lo votaste a Macri y gana obra, no voy a poder hacer ninguna obra. Le digo, pues justamente va a dejar de haber inversión pública. Me dice, no, no es así. Y a otra señora le dice, pero te lo está explicando el intendente que es así. Me dice, no, usted por más que gane Macri va a seguir haciendo obra igual. No las voy a poder hacer, le decía. Entonces se empieza a generar todo un debate, que está bueno que se genera, pero empezamos a esto que sentimos que nos mojaron la oreja. Hay un montón de gente que no nos votó, que sí nos va a votar porque recuerda el 2011 y vamos a un triunfo inexorable. Hoy la presidenta encendió justamente
dio vuelta a la página y pasamos de la depresión al optimismo. Y el optimismo nos va a hacer ganar, porque aparte, digo, uno cuando es optimista ganar, aparte los pueblos felices son los que ganan, los pueblos con optimismo, los pueblos con alegría son los que ganan, y eso es lo que tenemos que transmitir nosotros. La alegría del pueblo militante para ganar las elecciones del 2000. No fue magia. Sí, Edgardo, sí, no fue magia, ya brevemente aparte. los dos, les digo que ya no estamos así. Sí, muy breve. En la intervención de Cristina Kirchner, además de esto que decía Ferraresi, del clima, de la moral, hay una definición que me parece importante, porque está bien, el territorio siempre, en definitiva, se define en el territorio. Las cosas ocurren en los territorios. Ahora, las vigas maestras de la conversación con la gente están trazadas por un discurso que dice lo siguiente, dice, está muy bien que haya debate, pero yo pondría junto con el debate la fílmica de lo que hizo cada uno en relación a las principales leyes que se discutieron en estos años. Ese es el debate que hay que hacer. La palabra política sin soporte histórico, sin soporte de confianza. ¿Por qué? Cristina Kirchner dice, pude vetar la ley trucha del 82% y ganar con el 55% de los votos. ¿Por qué? Porque la gente sabe que no le miento. Y esta cuestión de que saben que de este lado de la cuestión no se miente y que hay confianza, y si se gana esa recuperación moral que marca Cristina, y si se logra poner a los oponentes ante el compromiso imposible de evitar, de decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Como dijo Cristina, ¿qué hiciste tú en la guerra, papá? Dante, aparte que quisieron, vos fíjate que en Quilmes ganó el PRO, y ya el intendente electo dijo que va a privatizar la basura que el Barba Gutiérrez había municipalizado. Nosotros estamos en un proceso de municipalización del servicio, pero no con los empleados al municipio, sino con una cooperativa de trabajadores, que todos los trabajadores van a mantener las mismas garantías laborales y el mismo salario que mantienen hoy. Para nosotros es un ahorro de 90 millones de pesos. Jorobar. O sea que digo, para ir viendo, hay filosofías de gobierno. Estamos hablando de basura y un casting, el intendente electo. Que yo soy respetuoso de todos los que ganaron, incluso de la gobernadora. Yo espero que haga una buena gestión porque eso nos va a beneficiar a los bonaerenses. Pero estoy convencido que a los argentinos nos va a beneficiar mucho más Daniel Scioli. Ahora, cuando vos ganaste y mandás a hacer un casting, primero esto es más para este ámbito, para la televisión, pero ¿con quién vas a gobernar? Porque uno no maneja todo, uno va con un equipo, con profesionales, con técnicos. ¿Para construir el gobierno, para construir el gabinete? Sí, pase y venga, no para elegir personal administrativo que te acompañe. Ahora, en ese sentido, y sumando a lo que dice Ferraresi, en Escobar se está haciendo una obra muy importante que es la de cloacas y agua. Esa obra estaba prevista por AISA cuando era privada, estaba en manos de los franceses, para el año 2026. Era una planificación, sin poner ningún adjetivo. Pero estamos en el año 2015 y la obra está en ejecución, es una promesa, es un hecho muy concreto que nos beneficia en este tramo, especialmente al partido de Escobar, al de Pilar y a Malvinas Argentinas. Cuando yo le pregunto a los adversarios políticos del PRO, ¿qué van a hacer con esta obra? Dicen, vos me chicaneás. Y yo les quiero decir honestamente que todo lo contrario. Yo soy ahora intendente electo de Escobar y tengo que procurar lo mejor para nuestra población. Esta obra está en marcha, está con presupuesto del Ministerio de Infraestructura y por supuesto la administración de AISA. ¿Va a continuar o no? Porque requiere de inversión pública. Claro. Cuando apelar a esto de decir, yo no soy político, bueno, está bien. A mí la política no me interesa, pero ¿te gusta que se haga el agua por la canilla? Y además que sea cristalina, que tenga buena presión. Y él habla de la recolección de los residuos urbanos. ¿Te gusta realmente que el tránsito fluya y que realmente tengamos para eso un buen pavimento y que se pueda ir construyendo? Y esta ampliación de derechos que nosotros llamamos viviendas, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, que se pueda llegar a construir. Y cada uno tiene su ámbito. En ese sentido, nosotros somos muy respetuosos de la diversidad. Pero tiene que ver con la política aplicada. Digo, hay un lugar conceptual que recién señalaba Moca y que la presidenta vierte conceptos en una catarata que uno después se tiene que sentar y empezar a analizarlos. Pero hay una discusión territorial a la que hacía mención Cintia, que es la que nosotros vemos con los vecinos todos los días. Las vemos en todas las dimensiones. Lo que tiene de grande este proyecto es que conceptualiza la idea de que todos tienen derecho a la educación y que generan. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires creíamos que ese era el centro y nos dimos cuenta que la generación de nuevas universidades hizo una ampliación de derechos que le puso la tapa a muchos amigos nuestros que están del palo. Y sin embargo, ahora, cuando ves esto en el Fines, bueno, esto tiene que ver. Ellos que dicen, no, la verdad que el Fines es regalar títulos. No tienen ni idea lo que es una mamá
con el nene en brazos, estudiando, es el mejor acto de educación. Porque si hay algo que dicen ustedes los docentes, es que uno enseña mucho más por lo que hace que por lo que dice. Y en ese mismo momento hace un acto pedagógico mucho más profundo que todavía los contenidos que está recibiendo. Nosotros somos defensores pasionales de esto, por los contenidos que implican, no porque somos enamorados solamente de las pasiones. Y ese es el punto en el que nosotros vemos que el Frente para la Victoria tiene esta oportunidad. Pero también hay que apelar también a las estadísticas, no a las encuestas porque hay que, replantear los métodos, pero ahí, no sé, en la facultad tendrán que descubrir alguna herramienta nueva. No tengo nada que ver con no, bueno, pero... Yo soy político, no sé. Todos estuvimos por ahí. Ahora, solo digo lo siguiente, si realmente nosotros no hacemos una buena mirada de lo que está pasando, nos dejamos guiar por las imposiciones de las tapas. Ahora, cuando los oficialismos van repitiendo y se va dando un fenómeno, también hay que sostenerlo. El socialismo volvió a ganar en Santa Fe con un margen muy escaso y al PRO le pasó lo mismo. También creían que iban a ganar por mucho y finalmente terminaron ganando por un margen muy escaso. Y yo creo que a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros creíamos que esta elección la ganamos mucho más fácil. Y la vamos a ganar en el balotaje por un margen más escaso del que oportunamente creíamos. Sí, yo voy a hacer un aporte como de formación de ingeniero. Dos intendentes a la vez es demasiado para el cuerpo. En la década del 90, las obras se hacían por algo que era ordenanza 175, los vecinos se organizaban a través de sociedad de fomento y pagaban sus obras. Sí, señor. Los que quedaron sin hacer obras, cloacas y agua, son los barrios más humildes. A partir de la definición de AISA, las obras las hace el Estado Nacional. Digo, para poner en valores, un frente de cloaca vale 70.000 pesos y un frente de agua vale 60.000 pesos. Digo, seguramente el mercado eso no lo va a resolver. Y los vecinos más humildes de cada uno de los barrios que le faltan agua y cloaca tampoco lo van a poder resolver. Lo único que lo va a poder resolver va a ser este Estado en esta continuidad, definiendo como inversión pública y como un piso de derechos que el agua potable y la cloaca es un derecho para todos.